Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto con ganas de descubrir nuevas historias que nos transporten a mundos lejanos, llenos de romance, drama y un toque de exotismo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera. Nos vamos a Turquía. Y no necesitamos maletas ni pasaporte, solo un buen sillón, una taza de té y la pantalla de nuestro dispositivo favorito. ¿Por qué Turquía? Porque las series turcas están arrasando en todo el mundo, y YouTube no es la excepción. Son adictivas, visualmente impresionantes y, lo más importante, están completamente dobladas al español para que no nos perdamos ni un solo detalle. Así que si son de los que aman las novelas turcas, pero les cuesta seguir los subtítulos, o simplemente prefieren relajarse y disfrutar de la trama en su idioma, este vídeo es para ustedes. Hoy les traigo mi selección personal de 5 series turcas completas, dobladas al español, que están causando furor en YouTube, y que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Prepárense para maratones épicos. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya me han visto antes pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, únete a esta comunidad de amantes de las series turcas. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir estas joyas turcas que los esperan en YouTube. Número 1 en mi lista, y una serie que me robó el corazón desde el primer episodio, es Amor Eterno, o Kara Sevda en su idioma original. Esta es una historia de amor prohibido, de esas que te hacen suspirar y sufrir al mismo tiempo. Imaginen esto: Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada, se enamoran perdidamente. Pero como suele suceder en las novelas turcas, el destino y las circunstancias conspiran para separarlos. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado, mientras que Kemal se marcha lejos para construir una nueva vida. Años después, el destino vuelve a cruzarlos y la llama del amor, aunque latente, resurge con más fuerza que nunca. Pero Emir no está dispuesto a renunciar a Nihan y hará todo lo posible, absolutamente todo, para mantenerlos separados. Lo que sigue es un torbellino de intrigas, secretos, traiciones y momentos de pura pasión que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último episodio. Amor Eterno es una serie visualmente preciosa, con una banda sonora que te llega al alma y unas actuaciones que te hacen sentir cada emoción. Además, el doblaje al español es excelente, lo que te permite disfrutar de la historia sin distracciones. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y suspirar, esta es la indicada. En YouTube la encontrarán completa y doblada, lista para empezar a verla hoy mismo. Les aseguro que no se arrepentirán de darle una oportunidad a esta joya turca. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Amor Eterno una serie tan especial. No se trata solo de un triángulo amoroso, es una exploración profunda de las diferencias de clase, las presiones sociales y el poder del amor verdadero. Kemal, a pesar de su origen humilde, es un hombre de principios, inteligente y trabajador, cualidades que lo hacen irresistible para Nihan. Ella, por su parte, no es solo una chica rica superficial, es una artista con un alma sensible, atrapada en una vida que no eligió. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la desesperación. Emir, el antagonista, es un personaje complejo y fascinante. No es simplemente un villano unidimensional, es un hombre atormentado por sus propios demonios, obsesionado con el control y dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Su relación con Nihan es una mezcla de posesión y manipulación, pero también se vislumbra una profunda soledad y un deseo de ser amado genuinamente. La serie también destaca por su impecable dirección artística y su fotografía cuidada. Los escenarios son impresionantes, desde los barrios humildes de Estambul hasta las lujosas mansiones de la alta sociedad. La música, compuesta por Toygar Iki, es una parte integral de la narrativa, acentuando las emociones y creando una atmósfera melancólica y romántica. Cada plano, cada diálogo, cada nota musical están diseñados para sumergirte en el mundo de Amor Eterno y hacerte sentir cada emoción como si fuera tuya. Pasando a la siguiente recomendación, en el número 2 tenemos Erkay, Amor y Venganza. Esta serie es una mezcla explosiva de romance, drama familiar y, como bien dice el título, venganza. La historia gira en torno a Reyyan, una joven que se enamora perdidamente de Miran.
Pero lo que Reyyan no sabe es que Miran se ha acercado a ella con un único propósito: vengar la muerte de sus padres. La abuela de Miran, Azize, ha alimentado en él un odio profundo hacia la familia de Reyyan, culpándolos de la tragedia que marcó su vida. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, se da cuenta de que no es la persona que le habían hecho creer y comienza a cuestionar sus propios motivos. El amor entre ellos crece, pero la sombra de la venganza y los secretos familiares los persiguen constantemente. Erkai es una serie que te atrapa desde el principio con su trama intensa y sus personajes complejos. La historia está llena de giros inesperados, momentos de tensión y escenas románticas que te dejarán sin aliento. Además, los paisajes de Capadocia, donde se filmó la serie, son absolutamente espectaculares. El doblaje al español es muy bueno, y los actores logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes. Si les gustan las historias de amor con un toque de drama y misterio, Erkai es una apuesta segura. En YouTube encontrarán todos los capítulos doblados al español, listos para sumergirse en este mundo de amor y venganza. Erkai no es solo una historia de amor y venganza, es una exploración de las consecuencias de las acciones del pasado y la posibilidad de romper el ciclo del odio. La serie plantea preguntas importantes sobre la justicia, el perdón y la redención. ¿Es posible amar a alguien cuando tu corazón está lleno de rencor? ¿Puede el amor vencer a la venganza? Reyyan es un personaje fuerte y resiliente, que lucha por defender su honor y su amor en un mundo lleno de prejuicios y mentiras. Su inocencia y su bondad contrastan con la oscuridad que rodea a Miran, y su amor es la única esperanza de redención para él. Miran, por su parte, es un personaje atormentado por su pasado, que lucha por encontrar su propia identidad y liberarse del yugo de su abuela. Su viaje es un camino de autodescubrimiento y arrepentimiento, en el que el amor de Reyyan es su guía. La serie también destaca por su ambientación en la región de Capadocia, conocida por sus paisajes surrealistas y sus ciudades subterráneas. Los escenarios naturales son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera mágica y misteriosa. La música compuesta por Aiteki Natas es emotiva y envolvente, acentuando las emociones y creando una atmósfera de tensión y romance. En el tercer puesto de mi lista, tenemos una serie que combina romance, comedia y un toque de intriga, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta es una historia fresca y divertida que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La protagonista es Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide buscar un trabajo en una agencia de publicidad para ayudar a su familia y evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un hombre atractivo, aventurero y con un espíritu libre. Entre Sanem y Khan surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por las intrigas y los malentendidos que se producen en la agencia. Erkencikus es una serie ligera y entretenida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas te harán reír a carcajadas. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y ser fiel a ti mismo. El doblaje al español es excelente y los actores logran capturar la esencia de los personajes. Si buscan una serie romántica y divertida, Erkencikus es una excelente opción. En YouTube encontrarán todos los episodios doblados al español, listos para disfrutar de esta encantadora historia de amor. Erkencikus se distingue por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. Sanem es un soplo de aire fresco, una joven que no tiene miedo de ser ella misma, con sus virtudes y sus defectos. Su torpeza y su espontaneidad la hacen irresistiblemente adorable, y su determinación para seguir sus sueños inspira a la audiencia. Khan, por su parte, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero también tiene un lado sensible y vulnerable que lo hace aún más atractivo. La serie también destaca por su representación de la vida moderna en Estambul, con sus contrastes entre la tradición y la modernidad. La agencia de publicidad donde trabajan Sanem y Khan es un microcosmos de la sociedad turca, con sus ambiciones, sus rivalidades y sus relaciones interpersonales. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la autenticidad. Llegando al número 4, les presento una serie que me ha sorprendido gratamente por su originalidad y su mensaje inspirador, Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta es una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en un hospital de Estambul.
Ali es un genio en medicina, pero tiene dificultades para relacionarse con los demás y expresar sus emociones. A pesar de la discriminación y los prejuicios que enfrenta, Ali persevera y demuestra su valía como médico, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. Doctor Milagro es una serie emotiva y conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y la superación personal. La actuación de Tañer Olmez, quien interpreta a Ali Befa, es simplemente magistral. El doblaje al español es muy bueno, y los actores logran transmitir la sensibilidad y la complejidad del personaje. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y reflexionar, Doctor Milagro es una excelente opción. En YouTube encontrarán todos los episodios doblados al español, listos para inspirarse con la historia de Ali Befa. Doctor Milagro va más allá del simple drama médico, es una poderosa declaración sobre la inclusión y la aceptación de la diversidad. Ali Befa no es solo un personaje con síndrome de Savant, es un ser humano con sueños, aspiraciones y una capacidad extraordinaria para amar y ayudar a los demás. La serie desafía los estereotipos y los prejuicios sobre las personas con discapacidades y nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente. La serie también destaca por su representación del mundo de la medicina, con sus desafíos éticos, sus dilemas morales y sus momentos de triunfo y tragedia. Los casos médicos que enfrenta Ali son complejos y fascinantes, y la serie nos permite vislumbrar el trabajo arduo y la dedicación de los médicos. La relación de Ali con sus compañeros de trabajo es un elemento central de la serie, y a través de sus interacciones vemos cómo Ali aprende a conectar con los demás y a expresar sus emociones. Y finalmente, en el número 5 de mi lista, tenemos una serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu Kayi por sobrevivir en un mundo lleno de conflictos y peligros. Ertuğrul es un líder valiente y visionario que lucha por la justicia, la libertad y la expansión de su pueblo. Resurrección, Ertuğrul es una serie visualmente impresionante con escenas de batalla espectaculares, vestuarios elaborados y una banda sonora épica. La historia está llena de intrigas políticas, traiciones y momentos de heroísmo que te mantendrán al borde del asiento. El doblaje al español es muy bueno, y los actores logran transmitir la fuerza y la determinación de los personajes. Si les gustan las series históricas con un toque de aventura y drama, Resurrección, Ertuğrul es una excelente opción. En YouTube encontrarán todos los episodios doblados al español, listos para sumergirse en este mundo épico de guerreros y conquistadores. Resurrección, Ertuğrul es mucho más que una simple serie histórica, es un relato épico de la lucha por la libertad, la justicia y la identidad. La serie nos transporta a un mundo lejano y desconocido, donde la valentía, la lealtad y la fe son los valores supremos. Ertuğrul Gazi es un personaje icónico, un líder carismático y un guerrero invencible que lucha por proteger a su pueblo y construir un futuro mejor. La serie también destaca por su representación de la cultura y las tradiciones turcas, con sus vestuarios elaborados, su música evocadora y sus costumbres ancestrales. Las escenas de batalla son espectaculares y realistas, y la serie nos permite vislumbrar la vida dura y peligrosa de los guerreros nómadas. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la fe en un mundo lleno de incertidumbre y peligro. Y ahí lo tienen, amigos, mi selección personal de 5 series turcas completas y dobladas que están arrasando en YouTube. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las novelas turcas y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas opciones disponibles en YouTube, así que los invito a explorar y descubrir nuevas joyas turcas que los enganchen. Para resumir un poco, hoy hablamos de Amor Eterno, una historia de amor prohibido, Erkay, Amor y Venganza, una trama llena de drama familiar y secretos, Erkencikus, una comedia romántica ligera y divertida, Doctor Milagro, una serie inspiradora sobre la superación personal, y Resurrección, Ertuğrul, una épica serie histórica. Todas ellas disponibles en YouTube y completamente dobladas al español para su disfrute. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar nuevas series que disfrutar. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber en la sección de abajo cuál de estas series es su favorita,
o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y feliz maratón de series turcas.